Que nos queda poquito. Y ahora sí tenemos que trabajar. La evaluación la vamos a tomar la próxima. Y de esta y del que estoy dejando para esta próxima, para esta, ¿no? Del anterior y de esta. Son 2 artículos, ¿de acuerdo? Y damos la próxima clase. ¿Quedó claro? Esta semana no, porque no hemos hablado nada. Claro, y se alegra porque no les tomo el examen, ¿no? Ya no, está cerrado todavía. Yo estoy hablando. No sé, lo bueno es que ya lo estudié, ya pues no tengo que volver a leer, digamos. Es lo bueno. Bien. Es que me voy a olvidar. Vamos a hablar, nos quedan 2 unidades, ¿no? Esta de electricidad y la de medicina nuclear. Son 2 temas bastante bonitos, bastante interesantes, sencillos también. Entonces, vamos a comenzar hablando de bioelectricidad. ¿Por qué tenemos que hablar de bioelectricidad? Porque nuestro organismo funciona a base de cambios de voltaje. Saben que a través de la membrana celular tiene que haber el transporte de iones cuando la célula funciona. Y si se transportan iones, es que va a haber un cambio de voltaje. Así es que funciona la célula. ¿Y por qué otra razón estudiamos bioelectricidad? Porque todos los equipos que utilizan los médicos funcionan con corriente eléctrica. Entonces va a haber una interacción entre la persona y los equipos que funcionan con corriente eléctrica. Absolutamente todos, ¿no? Bien, este tema ya lo conocemos, así es que lo pasamos rapidito. ¿Qué cosa es carga? La cantidad de electrones que pasan por segundo. ¿Sí? Exceso o deficiencia de electrones, ¿no? Exceso o deficiencia de electrones. Cuando hay exceso de electrones sabemos que la carga es negativa y cuando hay deficiencia de electrones la carga es positiva. Así como existen los patrones de medida para otras magnitudes, cuando hablamos de carga también hay un patrón de medida. ¿Cuál es el patrón de medida de la carga? La carga elemental. Así como cuando decimos longitud, ¿cuál es el patrón de medida de la longitud? El metro. ¿De la masa? ¿Del tiempo? ¿De la cantidad de sustancia? El mol. ¿De la carga? La carga elemental. Y la carga elemental tiene un valor. ¿Cuál es ese valor? 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Este valor es el patrón de medida. Están utilizando el valor de carga que le corresponde a un electrón. Pero yo puedo hablar de este mismo valor si hablamos de protones también. El valor es constante, el valor es el patrón de medida. ¿De acuerdo? Entonces, si en el examen yo les pusiese la carga del calcio es 2 por 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Perfecto. Con ustedes ya hemos hecho este poquito, me parece, ¿no? Sí. Cargas iguales se repelen. Cargas diferentes se atraen. Y eso lo conocemos de memoria. ¿Y en dónde gastamos energía? ¿En dónde se gasta energía? Y eso ya lo vimos, ¿ah? ¿Cómo se atraen? Sí, ¿cómo se atraen? Casi seguro. Si hablamos de esto de aquí, ¿en dónde se gasta energía? ¿Qué cuesta? Separar las cargas, ¿no? Cuesta mucho mantener la carga negativa separada de la carga positiva. Electrostática. ¿A qué se refería? A electricidad en estado de reposo. Electricidad en estado de reposo. Cualquier material puede tener electricidad en estado de reposo. ¿Por qué se le dice electrostática? Porque estas cargas no se van a movilizar de un extremo a otro. Estas cargas no perduran a través del tiempo, desaparecen rapidísimo, no se neutralizan. Y son cargas que pueden estar en cualquier material. Hablamos inclusive de que los seres humanos pueden adquirir electricidad estática. ¿Ustedes han conocido los disquetes?
¿Sí? Como computador. Pero no los han utilizado, ¿no? Claro, antes existían estos disquetes en donde se traía la información y entonces cuando tenían que hacer alguna exposición traían el disquete, lo ponían en el CPU que era enorme de la computadora, prendían y no funcionaba. Entonces, ¿cuál era el riesgo? El riesgo era de que si este disquete lo ponías al lado del televisor o lo ponías al lado de una radio funcionando y etcétera, fácil se borraba la información. ¿Por qué? Porque se cargaba eléctricamente, de cargas eléctricas estáticas en reposo y desaparecía la información. Así que era todo un riesgo. Mejor llevemos dos por si acaso, si uno no funciona el otro funcionará, ¿no? Porque no había forma de ver eso. Pero siempre todo problema tiene una solución. Vendían unas bolsitas antiestáticas. Eran unas bolsitas plomas, así casi plateadas, que tenían su seguro, así como esas bolsitas Ziploc, ¿no? Entonces ponías tu disquete dentro y lo cerrabas. Antiestática, para que no se cargue con electricidad en estado de reposo. Y así podíamos asegurarnos un poquito de que la información esté. Todo un tema, ¿no? Y cómo va cambiando y rápido van cambiando las cosas. Ahora ya ni necesitamos eso, ¿no? Ya no funciona ni los USB, ni los puertos estos de memoria, ya no. Ya todo está en la nube, ¿no? Ahora todo está en la nube y es más fácil. Ahora esa nube fallará en algún momento, se carga de virus. Alguien me ha mandado virus en sus trabajos, ¿no? Yo que los quiero tanto, es que mi computador está que no da y ya bueno, le han puesto, pero me han dicho no, debe ser algún troyano que no se deja vacunar, ¿no? Terrible. Entonces, como ando descargando los trabajos que ustedes me envían, alguien que no me quiere ha dicho, ahora sí le pongo virus, ¿no? Para que se le borre todo y no califique nada, ¿no? No, ustedes no han sido, ¿no? Listo. Esa es la historia de la electricidad estática. Y luego hablamos de electrodinámica. ¿Esto ya hemos hablado? No, todavía. ¿Sí? Sí, todavía un poquito, ya está. Cuando decimos electrodinámica, ¿de qué se trata? Flujo de electrones, ¿no? Electrones en movimiento. Pero ahí sí hay una condición. ¿Cuál es la condición? Un conductor. Tiene que ser un conductor. ¿Y quiénes son conductores? Los metales, ¿no? Los metales. ¿Y por qué los metales son conductores? Porque tienen poquitos electrones en el último nivel de energía y es fácil que los suelten, ¿no? Se sueltan esos electrones y esos son los que se ponen en movimiento. Pero para que se pongan en movimiento, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para que los electrones se pongan en movimiento? Una fuente de energía. Sí o sí necesitamos una fuente de energía. Un voltaje, ¿no? Voltaje o diferencia de potencial. ¿Esto hablamos? ¿Ya no? No, ya no. Ya no, ya. Bueno, si nosotros tenemos un alambre de cobre, porque el alambre de cobre es el que utilizamos para los circuitos eléctricos, entonces ahí tenemos un metal. Será cobre, puro cobre. Pero entonces, ¿cómo es que se mantiene la estructura del metal? Ahí tiene que haber un enlace. A ese enlace se le dice enlace metálico. ¿Y cómo es que se da el enlace metálico? El enlace metálico se va a dar entre el núcleo positivo y los electrones, estos electrones de valencia que son negativos. Esos electrones que se van a soltar. Es como si fuese así, ¿no? Este electrón, carga negativa, va a estar fuertemente atraído con el núcleo positivo de un átomo, de otro átomo, de otro átomo y de otro átomo. ¿Quedó claro? Y ahí es que se tiene la estructura del metal. ¿Qué pasa si a esto le ponemos energía? Si a esto le ponemos energía, el electrón se suelta, porque es un electrón de valencia, y entonces se pone en movimiento a través del metal. Si quisiésemos clasificar un poquito a los materiales, los clasificaríamos así. Aisladores o malos conductores. Vidrio, goma, plástico. Son malos conductores, pero sí pueden adquirir electricidad en estado de reposo.
semiconductores y este otro lado, los conductores. Los conductores son los metales, aluminio, oro, cobre, plata, zinc, etc. ¿Por qué? Porque tienen pocos electrones de valencia. Magnitudes y unidades de medida. Esto nos los aprendemos muy bien. Todo lo que vamos haciendo, recuerden que es la cultura general que debe tener todo médico, ¿no? Entonces, primera magnitud, diferencia de potencial eléctrico. Esa es la magnitud. ¿Cuál es la unidad? Voltio. Y se simboliza con V mayúscula. Diferencia de potencial eléctrico, voltio. Y esto ya lo conocemos porque lo hemos hecho en otro tema. ¿Qué cosa es la diferencia de potencial eléctrico? Ya lo hicimos cuando hemos hablado de gradiente eléctrica o de gradiente electroquímica. ¿Qué es la diferencia de potencial eléctrico? Creo que la carga necesaria para Energía necesaria para mantener separadas dos cargas de signo contrario. La diferencia de potencial eléctrico es la energía necesaria para mantener separadas dos cargas de signo contrario. Dos cargas de signo contrario. Ya les dije que es muy fácil que la carga negativa, muy fácil que la carga negativa se junte con una positiva. Muy fácil. Pero es muy difícil que la carga negativa se mantenga separada de la carga positiva. Eso es muy difícil. Para eso tenemos que gastar, tenemos que pagar el recibo de la corriente eléctrica. A la diferencia de potencial eléctrico también se le dice tensión o también se le dice voltaje. Tensión o voltaje, cualquiera de esos tres nombres. Diferencia de potencial eléctrico, voltaje o tensión. El símbolo V mayúscula. Entonces, existen diferentes fuentes de energía, porque en realidad esta va a ser una fuente de energía, porque cuando este electrón se encuentre con este protón, libera energía. Y esa energía que se libera es la que se está utilizando para poder hacer un trabajo. Entonces, estas son fuentes de energía. Por ejemplo, la pila. La carga negativa está en un lado, la carga positiva está en otro lado. Si nosotros queremos utilizar esta pila para que funcione la calculadora, lo que tendríamos que hacer es conectar un cablecito aquí, otro cablecito aquí, y esto va a la calculadora. Cuando prendemos la calculadora, se cerró el circuito. Y cuando se cerró el circuito, estos electrones comienzan a movilizarse. Van a pasar por la calculadora. Electrón se encuentra con protón y libera energía. Y esa energía va a ser la que sirve para que funcione la calculadora. ¿De acuerdo? Así es que funciona. Entonces tenemos las pilitas, estas que se suelen utilizar, aunque las calculadoras modernas ya han cambiado, ¿no? Ya no se utilizan estas pilas. Antes todas utilizaban estas pilas. Una calculadora utilizaba 2 hasta 4 pilas de estas. Y entonces sumábamos el voltaje, ¿no? 1,5. Si eran 4, 6 voltios. La calculadora funcionaba con eso. Las calculadoras modernas ahora tienen esas pilitas que son redonditas, ¿no? Que ya todo está concentrado ahí, con eso funciona. Existen las baterías, igual, carga negativa separada de la carga positiva. 12 voltios, por ejemplo, ¿no? Baterías se utilizan los carros. Tenemos los tomacorrientes. Estos tomacorrientes domiciliarios, los que tenemos ahí en la universidad, ¿no? Son los tomacorrientes. La diferencia de potencial, el voltaje o tensión que utilizamos en nuestro país es de 220 voltios. ¿Pero todo funciona con 220 voltios? No. Su celular, ¿por qué lo enchufan a 220?
¿Su celular funciona con 220? No. ¿Con cuánto funciona su celular? 65 volts, creo nomás. El transformador ¿Cuánto? 4 algo, creo. Hasta 5 5, ¿ves? voltios, ¿no? Parece Hay hasta- algunos celulares hasta 5 voltios. ¿Y por qué los conectan a 220? Por eso tiene el cargador, ¿no? A ver, conecten su celular directo a 220, se va a quemar, muere, ¿no? Muere, ¿no? Es el cargador. Igual al laptop. ¿Una laptop con cuánto funciona? Se me borra el 9, creo. 9 voltios. Con 110. Ah, madre. Por eso tiene ese transformador, ¿de acuerdo? Tiene un transformador que tiene que convertir de 220 a 110. ¿De acuerdo? Entonces, no todo funciona con 220. Otros países utilizan 110 voltios de diferencia de potencial. Otra magnitud, no, antes de hablar de otra magnitud, esto es importante. Se habla de niveles de tensión. Niveles de tensión. Primero, muy baja tensión. Hasta 50 voltios. No lo haga si no es necesario. Pero si nosotros tuviésemos que manipular corriente eléctrica, hasta 50 voltios hay seguridad. No nos va a pasar nada. Pero no lo hagamos por jugar. ¿De acuerdo? No lo hagamos por jugar. Entonces, este valor se lo aprenden de memoria. 50 voltios, hasta 50 voltios, se supone que las personas no deben sufrir ningún efecto de electrocución. Siguiente, baja tensión, entre 50 y 1000 voltios. A partir de 50 voltios hay que tener cuidado. A partir de 50 voltios, las personas ya tenemos riesgo de sufrir algún efecto de electrocución. Aquí está nuestra corriente domiciliaria, 220 voltios. Nadie puede jugar con los tomacorrientes, nadie puede jugar con 220 voltios. Hay mucho riesgo de electrocución. Media tensión, 1000 voltios hasta 33.000 voltios. Eso depende. Estos cables son los que pasan por la calle, entre los postes, y que van a distribuir la corriente a los domicilios. Media tensión. Muchas personas que han estado robando corriente eléctrica se han electrocutado, han muerto. ¿De acuerdo? Ayer han dado en la noticia, ¿no? No sé quién también ha estado ilegalmente utilizando, tratando de hacer una conexión a los postes y se ha quedado enredado entre tanto cable que hay en los postes, ¿no? Lo han dado en las noticias. Es muy riesgoso hablar de esta media tensión. Y finalmente hablamos de alta tensión por encima de 33.000 voltios. Alta tensión son los cables que llevan la corriente eléctrica de ciudad en ciudad. Son los que están entre los cerros, ¿no? Los que vemos por ahí cuando viajamos a algún lado, entre los cerros. Esas torres de alta tensión pueden estar cerca a la ciudad, pero no dentro de la ciudad. Normalmente no los encontramos. Son alta tensión. Si una persona está en contacto con esa corriente, se carboniza. Se carboniza. Ya es demasiada tensión, ¿de acuerdo? Yo no sé si han visto documentales, ¿no? A veces los postes pasan por la selva, por ejemplo, ¿no? Y los animalitos quedan carbonizados totalmente, desaparecen, no queda nada de ellos, ¿no? Porque es demasiada tensión. Entonces, esta es la clasificación que tenemos y la debieran tener presente. ¿Cuál es el valor que nos tenemos que aprender de memoria? 50 voltios. Por debajo de 50 no nos va a pasar nada, pero de 50 más ya hay mucho riesgo. Otra magnitud es la intensidad de corriente. Cuando decimos intensidad de corriente, la magnitud se llama intensidad de corriente, la unidad se llama amperio y se simboliza con A mayúscula, amperio. ¿Y qué cosa es la intensidad? La intensidad es
el número de cargas que pasa por un determinado punto en un segundo. Aquí están estas figuritas. Si yo me paro en este punto, voy a poder contar cuántas cargas están pasando por este punto en un segundo. Entonces, ¿en dónde habría más intensidad? ¿En A o en B? En B. En B hay más intensidad, mayor número de cargas que van a pasar en un segundo. Esto es lo que realmente haría daño a una persona. Porque nosotros podemos decir, a una persona pueden ingresar 10.000 cargas en todo el día. Lentamente va entrando una por una. Pero también podríamos decir, van a ingresar 10.000 cargas en un milisegundo. Entonces eso sí nos mata, ¿no? Eso sí nos mata. Entonces hay que considerar también, cuando hablamos de la intensidad, cuando hablamos de los amperios. La fórmula sería intensidad es igual a carga dividido tiempo. Si le ponemos unidades, intensidad va a ser igual a coulomb dividido segundo. Y coulomb dividido segundo, amperio. Para los seres humanos, hablar de amperios es mucho, es muy grande. Para los seres humanos, miliamperios ya nos provocan daño. Miliamperios. Entonces, siempre que hablemos de la interacción de la corriente con las personas, tenemos que hablar de miliamperios. Creo que no voy a poder hacer las 2 horas de clase. Alguien me ha contagiado de ustedes que han estado con gripe. Ya. Otra magnitud. Potencia. ¿Qué es la potencia? Si nosotros hablamos de la fórmula física de potencia, es el trabajo realizado en un segundo. Eso es la potencia. Cuando decimos potencia, es como hablar de rendimiento. Es como hablar de rendimiento. Y en este tiempo, eso se mide mucho en los trabajos, ¿no? Muchas ofertas de trabajo que hacen las empresas, ahí dice, capacidad de trabajo bajo presión. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Tienes que rendir. O sea, ¿qué significa? Tienes que hacer más trabajo en el menor tiempo posible. Eso es lo que significa. ¿De acuerdo? Y estamos en esa época. Realmente estamos en esa época, ¿no? Si nos damos cuenta, todo es más rápido. Todo es más rápido y necesitas que sea más rápido, ¿no? Renegamos cuando la computadora no responde rápido a algo, ¿no? Queremos ya. Y nos estamos acostumbrando a vivir así. Y es tanto así que los cardiólogos han dicho, ¿no? Que la presión sistólica de 120 ya no es la normal, es un poquito más. Porque como que nuestro organismo se está adaptando a esas nuevas condiciones, sin que sean patológicas, ¿no? Sin que sean patológicas. Pero bueno, es otro tema. Entonces, cuando decimos potencia, es el trabajo que realizamos en una unidad de tiempo. Si nosotros le ponemos unidades, para trabajo le pondríamos joule y para tiempo segundos. Joule dividido segundo, watt. O también se le dice vatio. También se le dice vatio. Watt o vatios. Cuando hablamos de potencia es interesante, ¿no? Porque si quieren comprar un foco, cada quien va a decidir cómo quiere que sea ese foco. Tal vez alguien quiera comprar un foco que ilumine mucho. Si quiere que ilumine mucho, tendrá que comprar un foco de 100 watts. Pero si compra un foco de 100 watts, ¿qué sucede? Va a gastar mucha diferencia de potencial en menos tiempo para que pueda iluminar mucho. Va a hacer más trabajo en menos tiempo. Va a gastar mucho voltaje, mucha tensión, mucha diferencia de potencial, es lo mismo. Pero alguien también puede decir, yo quiero un foquito de 20 watts. 20 watts no alumbra nada, ¿no? No alumbra nada.
gasta menos energía en el mismo tiempo que puede gastar este. Y de acuerdo a esto pagamos la corriente eléctrica. Realmente esto es lo que pagamos. Pero cuando nos llega el recibo de la corriente eléctrica, en el recibo no llega, tú vas a pagar, 2.240.880 watts. No llega así, ¿no? No llega así. Y eso yo les he dicho desde que hemos hecho estadística. Nunca se presentan los resultados con tantos dígitos. Siempre hay que tratarlos de reducir. Si yo quiero reducir aquí 3 dígitos y llegar acá, estaré hablando de 2240,88 kilowatts. Y todavía lo reducen un poquito más porque este segundo lo convierten a hora. Y entonces cuando nos llega el recibo, en el recibo nos dicen, tú vas a pagar 2,55 kilowatts por hora. Eso es lo que has gastado y eso es lo que vas a pagar. ¿De acuerdo? ¿Cuántos kilowatts? Pero así, reducido al menor número de dígitos posible. Entonces, esto es lo que nos cobran realmente en los recibos. La potencia, la energía que estamos gastando por unidad de tiempo. Por eso nos dicen hora del planeta. ¿Qué cosa es la hora del planeta? ¿Y cumplen con la hora del planeta? ¿O ese día, o esa hora prenden más focos? El 8 de noviembre, ¿Ah? es 10 y 4 de la noche. ¿En serio? Miren, Es que la hora del planeta, Puta, sí se sube, una entonces. horita, que se supone que a nivel mundial nada debe estar prendido. Pero sí, Ni siquiera el foquito rojo que queda cuando el televisor está apagado. Ni siquiera eso. Ni siquiera. O sea, si nosotros fuésemos conscientes realmente, fuésemos responsables y quisiésemos nuestra casa grande, debiéramos cumplir eso. Desconectar, bajar la palanca total y que no se gaste nada. Una hora, los científicos lo han dicho, ¿no? Una sola horita al año, no saben cuánto descansa nuestro planeta de la energía que constantemente le estamos dando. ¿De acuerdo? Es mucho, ¿no? Es mucho realmente lo que gastamos. Muy bien, entonces a cumplir con la hora del planeta. ¿Ya tienen sus 7 árboles? ¿Y cuándo? ¿Para cuándo? Ah, está creciendo, ¿no? Lo he puesto desde semillita. Otros conceptos bastante importantes son el de resistencia y conductancia. Si decimos resistencia, ya es un concepto conocido. ¿Qué cosa es resistencia? Oposición a. En este caso, ¿qué diremos? Oposición al flujo de electrones. Resistencia, oposición al flujo de electrones. Los materiales se oponen. No existen materiales que sean 100% conductores. Todos los materiales van a tener un porcentaje de conducción y otro porcentaje de resistencia. Entonces, la resistencia es la oposición al flujo de electrones. Aquí podemos hablar de la ley de Ohm. Y la ley de Ohm nos dice que la resistencia es igual a la diferencia de potencial, o al voltaje, o a la tensión, como le quieran decir, dividido la intensidad de corriente. La resistencia tiene que estar, esta diferencia de potencial tiene que estar en voltios y esta intensidad tiene que estar en amperios para que esta relación nos dé ohmios. La resistencia se mide en ohmios. Les decía que todos los materiales ofrecen resistencia, se oponen al ingreso de cargas eléctricas, se oponen al flujo de cargas eléctricas. ¿Nosotros también? Sí, nosotros también. Cada persona tiene su propio valor de resistencia y no es igual de una persona a otra. Hasta en la misma persona, la resistencia que tengo en la mañana no va a ser igual a la resistencia que tengo en la tarde. Inclusive, de momento a momento.
En este momento podemos tener un valor de resistencia y si alguien los hace asustar, cambió el valor de resistencia. ¿Por qué? Si se han asustado, su corazón comienza a funcionar más rápido. Cambia la conductancia y a la vez va a cambiar la resistencia. Esa resistencia también va a depender hasta de si se han bañado o no. Quien no se ha bañado tiene más resistencia. Quien sí se ha bañado tiene menos resistencia. Y con eso no les digo no se bañen para que tengan más resistencia. Los médicos tienen que ser limpios totales. ¿Por qué? Porque siempre van a estar en contacto con otra persona. ¿Sí? Y así es que limpios totales. Voy a revisar los cuellos de los polos y de las blusas. Porque es así. Otro concepto es la conductancia. ¿Qué es la conductancia? Inverso de la Lo contrario, ¿verdad? ¿Qué decimos? Facilidad con que los electrones van a pasar por un determinado material. Facilidad para el flujo de electrones a través de un material. Definitivamente, los materiales que son conductores van a tener mejores valores de conductancia. La conductancia tiene relación inversa con la resistencia. Se le representa con G y tenemos que es igual a 1 sobre resistencia. Esta resistencia tiene que estar en ohmios. Se le representa con la letra griega omega, en ohmios. El inverso de los ohmios, se llama Siemens, simbolizado con S mayúscula. Pregunto, en una neurona, ¿cómo será la resistencia y cómo será la conductancia? Alta conductancia, baja resistencia. En una membrana celular, Siento que más o menos, no sé. en una membrana celular, ¿cómo es la resistencia y cómo es la conductancia? Parecidos, o sea, similares. Sí, pero es más o menos. Alta resistencia. ¿Por qué alta resistencia? ¿La membrana celular tiene toda la vida los canales abiertos? No, los canales están cerrados. Tiene que recibir un estímulo para que se abran los canales. Entonces, en la membrana celular, alta resistencia, baja conductancia. Pero cuando la membrana está funcionando, la resistencia baja y la conductancia aumenta. En un glóbulo rojo lisado, lisis de los glóbulos rojos. ¿Cómo es la resistencia y cómo es la conductancia? Ya no hay resistencia. ¿Por qué no va a haber resistencia? Porque se rompió la membrana, ¿no? Y ya todo el intracelular con el extracelular estarán juntos y aumenta la conductancia. En un tumor, baja resistencia y alta conductancia, ¿no? Porque tiene mitosis aceleradas. Muy bien. Alta conductancia. Vamos a hablar de un circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos por donde la corriente eléctrica va a circular de manera continua. Es un conjunto de elementos por donde la corriente eléctrica va a circular de manera continua. ¿Cuántos elementos son? 3. Los básicos son 3. ¿Cuáles son estos 3 elementos? Primero, aquí, la fuente de energía, la diferencia de potencial, la tensión, el voltaje, como le quieran llamar. Generador también le dicen, ¿no? La fuente de energía.
Le decimos diferencia de potencial porque aquí la carga negativa está separada de la carga positiva, es la fuente de energía. Si queremos construir un circuito eléctrico, le tenemos que poner un cable al polo negativo y un cable al polo positivo. Y entre estos dos cables conductores le tenemos que poner resistencia. Le tenemos que poner una resistencia. El foco, por ejemplo, es una resistencia. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hemos cerrado el circuito, cuando prendemos, cerramos el circuito, los electrones se comienzan a mover y van a llegar al foco. ¿Qué pasa en el foco? Aquí, este cablecito va unido a ese metal y este cablecito a este otro metal. Y estos dos metales están unidos por una resistencia. La resistencia es un cable sumamente largo y que está enrollado 1.000.000 de veces. Esa es la resistencia aquí. Estos poquitos ya no existen ahora. Ahorita les cuento por qué. Pero esta resistencia entonces es un cablecito muy, muy delgadito, sumamente largo y está enrollado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando los electrones se ponen en movimiento, van a llegar acá. Y como es sumamente largo, es resistencia. Ahí se van a demorar los electrones en pasar por ese lado. Y como se van a demorar, el electrón con el protón, con la carga positiva, libera energía. Esa energía que liberan acá pone incandescente a ese alambrecito. Y como se puso incandescente, se transformó en luz. Pero para que esto funcione, esta ampollita del foquito tiene que estar al vacío. En el interior no debe haber aire, porque si hay aire, ya hay interacción, ya no va a funcionar. Tiene que ser vacío total. ¿De acuerdo? Y entonces se convirtió. Los electrones siguen pasando, llegan aquí y sucede lo mismo. Se pone incandescente, se transforma en energía luminosa y siguen pasando y llegan ahí. Y así los electrones van a estar permanentemente en movimiento mientras esté prendido el circuito. Pero ¿qué pasa si yo quito la resistencia? Y directamente ponemos un cable al negativo y un cable al positivo. Cortocircuito. Cortocircuito. Aquí se va a producir un cortocircuito. ¿Y qué cosa es el cortocircuito? Los desalojos sí conversan, ya saben, ¿no? Sí, ya sé que estás de visita en la clase, pero respetemos, pues. Estamos de visita y respetemos. Ya saben, hemos hecho un compromiso con todos. ¿Sí o no? O ya nos olvidamos. Ya está. Entonces, ¿por qué le decimos cortocircuito? Porque es un circuito corto. ¿Por qué se va a producir un cortocircuito? Miren, hemos cerrado el circuito, lo hemos cerrado directamente con un conductor. Los electrones van a pasar por aquí y cada que pase se van a encontrar con una carga positiva y van a liberar energía. Pero este alambre tiene la estructura de esta resistencia, está puesta en esta ampolla para que se pueda convertir en luz. No, este alambre no está preparado para eso. Pero cuando el electrón pase, cuando el electrón se encuentre con la carga positiva, se va a liberar energía. Y como esa energía está libre en este ambiente donde hay aire, donde hay otros componentes, ¿qué va a ocurrir? Se incendia. Se produce un cortocircuito porque la carga negativa se encontró con la carga positiva en un conductor y no en una resistencia. La resistencia está hecha para utilizar la energía que se libera. Un televisor está hecho para que cuando la carga negativa se encuentre con la positiva, funcione el televisor.
Una cocina eléctrica está hecha para que cuando la carga negativa se encuentre con la positiva, se caliente la cocina. Pero este cable no. Y entonces este cable se incendia, se quema. Hace muchos años tuve una estudiante muy traviesa. Hacía prácticas en el laboratorio y estábamos trabajando justamente este tema. Y lo primero que se les dice es seguridad en el laboratorio. No hagan lo que no se les diga que hagan, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pues yo no tengo 1000 ojos tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ella agarró el foquito con los cablecitos y con sus manos, así el cablecito chiquitito, no sé cómo hizo la conexión, así como esto, y con sus manos, el cable delgadito, lo puso a tomacorriente. Y hubo fuego, pues. Se quemó. Toda esa zona del tomacorriente quedó tiznado, porque eso es un cortocircuito. Claro, había el cable, había el foquito, pero ¿cuál fue el problema? Que el cable no era el adecuado para funcionar con 220. Y ella lo conectó a 220. Y entonces, ¿qué ocurrió? Cuando se pone en contacto, estamos diciendo que los electrones se mueven. Y cuando los electrones se mueven, están pasando por un material rozando. ¿Y eso qué genera? Calor. Y si los electrones se mueven mucho, ya mucha velocidad, genera más calor. Tanto calor que el forro del alambrecito se funde y queda libre. Entonces, negativo con positivo, incendio. Pero ¿y qué fue lo peor? Jaló el curso por si acaso. ¿Qué fue lo peor? ¿Pero qué has hecho? Y se cortó, ¿no? Porque el laboratorio tiene sistema de seguridad. Tiene las palancas estas termosensibles. Y el calor rapidísimo va pues por los cables, ¿no? Entonces llega la palanca y se baja solita, se corta. Bueno, solucionamos el problema porque bajó de todo el edificio, no solo de la clase, de todo el pabellón F. Devolvimos la corriente y otra vez. De verdad, no podemos ser así, ¿no? Ya todo el tiempo hemos hablado, seamos responsables con las cosas que hacemos, ¿no? Seamos responsables. ¿Y qué fue lo peor? Bueno, ella se aseguraría de agarrar los cablecitos, pero ¿y qué tal si se quedaba pegada? Y ahorita les voy a contar la historia del pegarse a la corriente. ¿Qué tal si se quedaba pegada? ¿Se dan cuenta? Entonces, ya, si yo quiero hacer las cosas por mí mismo, lo hago por mí mismo sin involucrar a los demás. Siempre hay que pensar eso, chicos. Ya, siempre hay que tener cuidado con eso. Yo no puedo involucrar a las demás personas al riesgo. Si yo quiero hacer solo mis cosas y correr riesgo de sufrir daños terribles, lo hago yo solo. Pero no involucrar a los demás. ¿Ah? Entonces, así fue la historia. Eso es un cortocircuito. Y eso es lo que les quería agregar, ¿no? Por eso les estoy contando. De que, por ejemplo, si quieren hacer funcionar un equipo como una máquina de rayos X, la máquina de rayos X utiliza bastante voltaje. No podrían la máquina de rayos X enchufarla aquí. Porque si la enchufan aquí, van a provocar un cortocircuito. ¿Pero por qué se va a provocar el cortocircuito? Porque los alambres van juntos, están juntos. Antes todavía iban unidos estos alambrecitos, les decían mellizos. Ahora están separados, pero siguen yendo por el mismo tubito. Entonces, si el alambre no soporta la cantidad de calor que se genera por movimiento de los electrones, el plástico protector se funde y uno queda en contacto con el otro. Y eso es lo que provoca el cortocircuito. Un puntito, un micropunto que esté en contacto con el otro alambre ya generó el cortocircuito. Y eso se produce pues en milisegundos. Si es que lo pone, no te da tiempo a decir, oye, no pongas eso, ¿no? No te da tiempo. Lo pone y ya pasó. Eso ocurre así, rapidísimo. Así es la función de la corriente eléctrica. Estos elementos que forman un circuito
se los puede simbolizar. Se van a prender con una línea recta se simboliza un cable conductor. Con una línea en zigzag se simboliza a la resistencia. Un foco, un refrigerador, un ecógrafo, un electrocardiógrafo, máquina de rayos X, etcétera, todo eso es resistencia. Con dos líneas paralelas, una más larga y la otra más corta, se simboliza al voltaje, a la fuente de energía, a la diferencia de potencial, a la tensión. Y con líneas horizontales, yendo más cortas hacia la parte inferior, se simboliza la toma de tierra. Toma de tierra es interesante. Se simboliza la toma de tierra. Entonces, estos son los símbolos que van a aprender. Y ahora les explico de esa toma de tierra. ¿Qué es la toma de tierra? Es eso, ¿no? Nos referimos exactamente al planeta Tierra. Nos referimos al planeta Tierra. Entonces, toma de tierra es un cable que debe estar conectado a fierros plantados en tierra. Así. ¿Qué son los pararrayos? ¿Han escuchado hablar de los pararrayos? A ver, cuéntenme algo. ¿Qué son los pararrayos? ¿No son como alambres que permiten cortar los rayos para que no caigan a la ciudad misma y se afecten a alguien? Sí, pero no son alambres, ¿no? Pero sí, está muy bien. Es toda una estructura de fierro, que normalmente las ponen en las partes donde hay más frecuencia que, como decimos nosotros, caigan rayos. ¿De acuerdo? Entonces, en las zonas altas, ¿no? Son estructuras de fierro. ¿Y qué pasa con esas estructuras de fierro? Al ser un metal, atrae a esa descarga eléctrica. Y esa descarga eléctrica, permítame la expresión, entra por el fierro y se deposita en tierra. Porque esa estructura metálica está plantada en tierra y se deposita a tierra. ¿Eso a qué ayuda? A que las personas no sufran estas descargas eléctricas. Sabemos, todos los años hay personas que mueren por descargas eléctricas. Yo no sé si han escuchado ustedes este año, ¿no? Que dijeron que un turista había recibido una descarga eléctrica en esta montaña de 7 colores, ¿no? Y había muerto por la descarga del rayo, porque es una zona bastante alta y es fácil que ahí se produzcan estas tormentas eléctricas. Entonces, ¿qué es la toma de tierra? La normativa actual en relación a la electricidad establece que todas las construcciones deben tener este pozo de tierra, porque realmente es un hueco que hacen en la tierra y en ese hueco plantan fierros, los forran en una parte con material aislante y todos los cables de los domicilios deben llegar a esos fierros que están plantados en tierra. Y entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos los tomacorrientes con dos huequitos, uno positivo y el otro negativo. Estos huequitos están conectados a los cables que vienen desde la calle llevando la corriente eléctrica al interior de nuestro domicilio. ¿De acuerdo? Positivo, negativo. Pero debe haber otro huequito, que en el modelo que utilizamos en el país está como en triángulo. Este tercer huequito también debe tener un alambre, pero este alambre va a estar conectado a esos fierros plantados en tierra. Y entonces, ¿cómo funciona? Todo lo que funciona con corriente eléctrica tiene enchufes con 3 patitas.
Quien no tiene funcional esto, rompe la patita para que solamente conecte aquí. Y quien no quiere que quede feo porque se rompió, se compra un adaptador con 3 patitas y 2 adelante para enchufar, ¿verdad? Pero no funciona. Esto debe funcionar. ¿Cómo funciona? Si ustedes conectan un refrigerador, por ejemplo, solo a estos 2 huequitos y ustedes pasan esta parte por el borde del refrigerador, van a sentir cosquilleo. Pero si tienen el cable a tierra, no. Porque ¿qué resulta? Cuando enchufan el refrigerador no utiliza los 220 voltios que por estos 2 huequitos le está llegando al refrigerador. No utiliza todo, deja libre una parte. De tal forma que si nosotros tocamos, lo vamos a percibir. Si tocamos con nuestros dedos, no lo sentimos. ¿Por qué? Porque aquí hay mucho tejido adiposo, ¿no? Y no lo sentimos. Pero esta parte sí es más sensible. Y si ponen la lengua va a ser peor. Muchas terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para no sentir eso, debemos tener este tercer huequito. Y entonces, ese voltaje que no está siendo utilizado por el refrigerador, se va a ir por este cable al pozo de tierra y se va a depositar en la Tierra. Nuestro planeta Tierra es gran aceptor de protones y de electrones. Se deposita ahí y nadie se electrocuta si toca la Tierra. Ahí desaparece. ¿Quedó claro? Eso es el pozo de tierra y es muy importante que exista en los domicilios. La exigencia actual es esa. Las construcciones antiguas no lo tienen, pero debieran adaptarlo, ¿no? Debieran adaptarlo. Esto sí lo saben, ¿no es cierto? Circuito en serie, circuito en paralelo. ¿Cuándo es en serie? Cuando está en línea, ¿verdad? ¿Y cuándo es en paralelo? Ya, ahora sí, respóndanme. Cuando uno está paralelo al otro me van a decir. ¿Sí? Ya, ¿cuándo es en serie? En serie, cuando los elementos son dependientes entre sí. Uno depende del otro. Porque ¿qué pasa si yo quito esta pila? Ya no funciona nada. No funciona nada. Entonces, en serie, decimos están en línea. Pero el hecho de que estén en línea significa que va a haber dependencia entre los elementos. Si un elemento no funciona, nada va a funcionar. ¿Y cuándo están en paralelo? En paralelo están cuando existe una estructura en la que cada elemento es independiente del otro. Cada elemento estaría conectado directamente a una fuente. Entonces, estas placas que están aquí al lado hace que las pilas sean independientes una de otra. Porque si yo quito esta de aquí del centro, ¿qué va a pasar con las otras dos? Siguen funcionando porque están conectadas a esas placas. Entonces, eso es en paralelo. En serie hay dependencia. En paralelo, independencia. Pregunto, ¿cómo están los circuitos en nuestros domicilios? ¿En serie o en paralelo? Tiene que ser en paralelo. Tiene que ser en paralelo, porque si fuese en serie, ¿qué pasaría? Desenchufan el televisor y nada funciona. Y como estamos cerca de Navidad, los poquitos de Navidad, hay unos de serie pura, pero esos que vienen con cables que van y vienen y así, varios cables, esos son mixtos, en serie y en paralelo, porque hay unos que se queman y sigue funcionando, pero hay otro que se quema y ya no funciona, ¿no? ¿Y qué le dicen? ¿Qué le dicen a ese foquito? A ese foquito que se quema y ya no funciona. ¿Qué
¿qué le dice? Ya me acordaré. Pero bueno, están en serie y en paralelo. Si se queme el de la serie, nada funciona. Pero si se quemase uno que está en paralelo, lo demás sigue funcionando. ¿Ya? Esos son los circuitos. Y cada circuito tiene sus características, pues, ¿no? No les voy a pedir eso. Ay, gracias. Sí les voy a pedir eso. Cada que digan no a algo, les voy a pedir el doble. ¿Ya? Tarde su reacción. Este circuito está en serie en paralelo. ¿Por qué está en serie? Uno a continuación del otro, ¿no? Y cada circuito tiene sus propias características. Decimos la resistencia. Si yo quiero hablar de un circuito que esté en línea, lógicamente que la resistencia tiene que sumarse, ¿no? Si son 3, las tengo que sumar, porque todas están en línea. Las tengo que sumar y sumar directamente. El voltaje, también, si todo está en línea y uno depende del otro, lógicamente que los voltajes también los tenemos que sumar. La intensidad. Esto es importante que lo manejen. Dijimos que intensidad es el número de cargas que pasan por un punto en un segundo. Entonces, si todo está en línea, ¿cómo será la intensidad aquí? ¿Cómo será aquí? ¿Cómo será aquí? La misma, porque están en línea. Eso sí lo tienen que saber, ¿de acuerdo? La intensidad sí la tienen que saber. Y la conductancia es el inverso de la resistencia. Si yo pongo aquí resistencia es igual 1 sobre conductancia. ¿Ya? No les voy a pedir cálculos, no se preocupen. Pero con los conceptos sí, ¿no? Sí tenemos que saber qué es resistencia, qué cosa es voltaje, qué cosa es intensidad, qué cosa es conductancia. Eso sí tenemos que saber. Aquí tenemos un circuito en paralelo. Y el paralelo, dijimos que está conectado directamente a una fuente. Por ejemplo, aquí, si digo resistencia 1, está conectada a la fuente. La resistencia 2 también, y la resistencia 3 también está conectada a la fuente. Entonces, si se malogra uno, no importa, los otros dos siguen funcionando. También tiene sus propiedades, ¿no? Si queremos calcular la resistencia, tenemos que sumar los inversos. El voltaje es igual, porque decimos que cada resistencia está unida directamente al voltaje. Y la intensidad se tiene que sumar, porque ahora sí, esto es independiente de esto. Entonces, cada uno de ellos tendrá su propia intensidad. Y si quiero la total, tendré que sumar pues todo lo que tenemos en el sistema. Circuito mixto. ¿Qué pasa si se malogra R1? Ya no funciona R2. El circuito sigue. ¿Qué pasa si se malogra R1? ¿Quién no funciona? R2. ¿Quién sí funciona? R3. ¿Y si se malogra R3? R1 y R2 siguen funcionando, ¿verdad? Muy bien. No creo que vea equivalencias. Tipos de corriente. Sí, yo no hice nada. Existen 2 tipos de corriente: corriente continua y corriente alterna. ¿Cuándo le decimos corriente continua? Es corriente continua cuando los electrones se mueven en una sola dirección. Repito, es corriente continua cuando los electrones se mueven en una sola dirección. Ejemplo de corriente continua, la pila. Ejemplo, la pila. Aquí, carga negativa, carga positiva. Si nosotros cerramos el circuito, conectamos aquí un foquito, ¿qué va a suceder? Los electrones se van a mover en una sola dirección, nada más. Y entonces va a llegar un momento
en que estos electrones se van a agotar, se acabaron. Y cuando los electrones se acabaron, ya no funciona la pila. Tenemos que comprarnos una pila nueva. ¿De acuerdo? Eso es corriente continua. Los electrones se mueven en una sola dirección. Si quisiésemos graficar en el plano cartesiano, graficamos con una línea constante. El voltaje se mantiene constante a través del tiempo, hasta que dure la pila. Y la otra es la corriente alterna. ¿Qué pasa con la corriente alterna? La corriente alterna cambia de polaridad a través del tiempo. La corriente alterna cambia de polaridad. En la corriente alterna va en una dirección y también va en la dirección contraria. Si dibujamos en el plano cartesiano, vamos a tener que, si comenzamos en esta línea base, se alcanza más 220 voltios. Luego cambia de polaridad y llega a menos 220 voltios. Más 200, menos 200, más, menos, etc. ¿Y qué comenzamos a graficar? Ondas. Y si tenemos ondas, va a haber ciclos. Y si hay ciclos, ¿qué podemos contar? Frecuencia, ¿no? ¿Cuántos ciclos se van a producir en un segundo? Y tenemos frecuencia en hertz. Entonces, esta corriente alterna también se la puede expresar como frecuencia. ¿Cuántos ciclos se repiten en un segundo? La corriente que utilizamos en nuestros domicilios es corriente alterna, porque si fuese continua tendríamos que estar comprando pilas todo el tiempo, ¿no? Es corriente alterna. Yo les pregunto, si tienen si tienen el enchufe de su celular, en el enchufe de su celular, en alguna patita dice más y en otra dice menos. En el tomacorriente de su casa, en un huequito dice más y en otro menos. No, lo pueden enchufar como quieran, de un lado o del otro lado. Es igual. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una corriente alterna. Positivo, negativo, cambia de polaridad a través del tiempo. Pero, además, esta corriente alterna puede ser monofásica o puede ser trifásica. Monofásica es la que utilizamos. La que tenemos en nuestros domicilios es corriente alterna monofásica. 220 voltios con una frecuencia de 50 Hz. Pero si quisiesen poner un taller, por ejemplo, con máquinas de soldar, ahí eso no funciona. Enchufan la máquina de soldar aquí, cortocircuito. Para esos talleres tienen que hacer un circuito con corriente alterna trifásica, más voltaje, 380 voltios. Y la frecuencia sigue siendo la misma. Instrumentos para medidas eléctricas. En el laboratorio los podemos tener separados. Y también en el laboratorio hay juntos, ¿no? En el laboratorio puede haber solo voltímetro. Si le digo voltímetro, ¿para qué sirve? Para medir voltaje. Dígame otro término que no sea voltaje. Tensión. Otro que no sea tensión. Diferencia potencial. Perfecto. Y este es un amperímetro solo. ¿Para qué se utiliza el amperímetro? La intensidad de corriente. Pueden estar solos o pueden estar juntos. Y hay muchas personas que en sus casas tienen multímetro o multitest. Tienen, ¿no? ¿Y por qué se le dice multi? Porque mide varias cosas. Mide voltaje, mide amperaje, mide resistencia, mide decibeles y otras cosas, ¿no? Mide otras cosas. Pero lo importante es cómo instalar. A ver, yo les digo, midan la diferencia de potencial de ese tomacorriente. Van a tener el tomacorriente y les digo, midan la diferencia de potencial. Medir la diferencia de potencial
Ya les dije, es medir la energía que mantiene separada la carga negativa de la carga positiva. Eso es. Entonces, si yo les digo, midan la diferencia de potencial aquí, van a tener que agarrar un voltímetro. Los voltímetros siempre van a tener dos cables. Por convencionalidad internacional, rojo y negro. El negro representa el negativo y el rojo el positivo. Entonces, agarran su voltímetro, un cablecito a un huequito y el otro cablecito al otro huequito. Y aquí en el voltímetro tendrán que leer 220 voltios. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa si los cambian los cablecitos? No, creo que no pasa nada, ¿no? Si cambian los cablecitos, van a leer negativo. ¿De acuerdo? O de repente primero leen negativo, cambian los cablecitos y luego leen positivo. ¿De acuerdo? Y eso les permitiría determinar, ¿no? Pero esto les demostraría que la corriente es alterna. Muy bien. Pero la pregunta es, ¿cómo está esta instalación para medir el voltaje o diferencia de potencial? ¿Cómo tenemos que hacer la instalación? ¿En serie o en paralelo? En paralelo, ¿no? Uno está frente al otro. No está en serie, está uno frente al otro. Entonces, para medir diferencia de potencial, voltaje o tensión, se construye en paralelo. ¿Y qué pasa con la intensidad de corriente? En serio. Aquí está. Si nosotros decimos intensidad de corriente, es que los electrones tienen que estar en movimiento, porque intensidad es contar cuántos electrones pasan por un punto. Entonces, para medir intensidad, tenemos que tener un circuito funcionando. Una pila, el cable conductor, el foquito y el cable conductor. El foco está prendido. Eso significa que los electrones están pasando. Corto el cablecito aquí y pongo el amperímetro. Un cable del amperímetro en un extremo y el otro cable en el otro extremo. Ahora la corriente, los electrones van a pasar por el foco y también por el amperímetro. Y cada que pasen por el amperímetro va a contar. ¿Cómo está el amperímetro en relación al foco? ¿En serie o en paralelo? En serie. Uno está a continuación del otro. ¿Ya? Entonces, para medir voltaje en paralelo y para medir intensidad de corriente en serie. Esto se aprenden de memoria porque en el examen les podemos pedir así tal cual. Pero no lo plagien. Apréndanselo, porque les va a servir para la vida. ¿De acuerdo? Siempre van a estar en contacto con corriente eléctrica. Siempre. Y así es que apréndanselo. Cuando hablábamos de tensión, ¿cuál era la tensión o el voltaje o la diferencia de potencial a partir del cual debemos tener cuidado? 50 voltios. Cuando hablemos de intensidad, también hay un valor a partir del cual debemos tener mucho cuidado. Efectos de la electricidad en función de la intensidad. En función de la intensidad. Si hablamos de intensidad, ahora estamos hablando de amperios, pero dijimos que para las personas, miliamperios. Y entonces, miren, de 1 a 3 miliamperios, solo hablamos de percepción. Eso es lo que les decía, ¿no? Si ustedes ponen esta partecita en el borde del refrigerador, o también se siente en la laptop, se siente cosquilleo. Eso es percepción, ¿de acuerdo? Si ponen la lengua en un lado de la pila, también no se van a quedar mudos porque la lengua va a dejar de funcionar, no. Pero sí van a sentir el cosquilleo, ¿de acuerdo? ¿Les hace daño? No, simplemente eso es percepción. Se siente cosquilleo y nada más. ¿Hay algún riesgo? Ninguno. De 3 a 10 miliamperios, electrificación.
El paso de la corriente produce contracciones involuntarias de los músculos. Miren, nosotros sabemos que todo el músculo esquelético es voluntario. Depende de nuestra voluntad para que funcione. Yo decido si el dedo pulgar lo quiero flexionar y lo mantengo flexionado, o si lo quiero estirar, lo mantengo ahí estirado. Yo decido. Pero, ¿qué pasa si construimos un sistema con pilitas, con cablecitos, que alcancen una intensidad de 3 miliamperios? Y luego, estos cablecitos los ponemos aquí en la base del pulgar. El pulgar se va a mover solito, como respuesta a esos 3 miliamperios. Por eso dice, se producen contracciones involuntarias. Si eso está conectado aquí, nadie va a poder decir, yo no quiero mover el pulgar. No va a poder, porque ahora el músculo está respondiendo a esa intensidad. ¿De acuerdo? Esa intensidad ya hace que nuestros músculos se muevan solitos fuera de nuestra voluntad. De 10 a 15 miliamperios, tetanización. ¿Qué significa tetanización? Significa que el músculo se queda contraído. O sea, si yo agarro un cable con corriente eléctrica y esa corriente eléctrica tiene una intensidad de 10 miliamperios, voy a agarrar el cable, lo voy a querer soltar y no voy a poder. ¿Por qué no voy a poder? Porque el músculo está respondiendo a esa intensidad. Y a esa intensidad ya se queda contraído. Yo quiero dar la orden de soltar y no voy a poder. Por eso es que decimos que hay casos en los que las personas se pueden quedar pegados a la corriente eléctrica. Hicieron contacto con la corriente y se quedan pegados. Y todavía nosotros les podemos decir, ya pues no seas tonto, suelta. Pero no va a poder soltar, no puede. ¿Por qué no puede? Porque ya hay tetanización como respuesta a esa intensidad. Y ahí es en donde le debemos dar los primeros auxilios. Tenemos que retirar a la persona sí o sí. ¿Pero cómo la retiramos? ¿Con nuestras manos? Porque si la retiramos, miren, la persona que se quedó pegada a la corriente, ahora es parte del circuito. Porque la corriente va a pasar por ella. La corriente va a pasar por ella. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos con nuestras manos a retirar a la persona, nosotros también vamos a ser parte del circuito. ¿Sí? Claro, y se estarán acordando del Chavo del 8, ¿no? Es verdad. Es que es verdad. Tenemos que retirarla con un material aislante. ¿De acuerdo? Con un material aislante. Entonces, estos se aprenden de memoria para siempre. ¿A partir de qué intensidad debemos tener cuidado? 10 miliamperios. ¿Por qué? Porque nos podemos quedar pegados por la tetanización. De 15 a 25 miliamperios, paro respiratorio. A ver, nosotros sabemos que tenemos los músculos que nos ayudan a respirar, pero si la corriente llega hasta los músculos intercostales y se quedan contraídos, ya no vamos a poder seguir respirando. De 25 a 30, asfixia, ¿no? Porque ya no vamos a poder hacer inspiraciones, expiraciones para poder hacer el intercambio gaseoso. Y el otro valor importante es este, 30 miliamperios. A partir de 30 miliamperios hay mucho riesgo de sufrir fibrilación ventricular. La corriente ya es tan intensa que llega al corazón y le provoca contracción permanente al corazón. Ya no va a poder hacer las sístoles y las diástoles para la función normal. Entonces, 10 miliamperios, tetanización, nos podemos quedar pegados. 30 miliamperios, riesgo de fibrilación ventricular. Esos son
valores clave que los tenemos que aprender. Límites de aproximación a partes energizadas. Esto también es importante. Ya habíamos dicho que hasta 50 voltios no tenemos riesgo, ¿no? Y a partir de 50 a más tenemos riesgo de sufrir daño por la corriente eléctrica. Pero no solamente eso, sino que nos debemos mantener a determinada distancia. Si hablamos de 51 a 300 voltios, evitar el contacto. Ahí tenemos los tomacorrientes, nadie va a estar pues jugando, ¿no? Ahí con los tomacorrientes, evitemos el contacto. Pero podríamos poner nuestra mano, podríamos hacer, si está bien seca la mano, podríamos hacer, nadie va a sufrir nada de daño. Pero ¿qué pasa si ya tenemos 301 a 750? Nos debemos mantener a 30 centímetros de distancia. Mire, la corriente eléctrica va a estar en un punto, pero como ahora tiene tanta tensión, va a generar un campo eléctrico, va a generar un espacio, un radio, y en todo ese espacio es como si fuese la misma corriente que esté en ese punto. Entonces, a partir de 301, ya debemos mantenernos a determinada distancia. Miren este, 500 kilovoltios a 550 kilovoltios. Tienes que mantenerte a 3,5 metros de distancia. Estas son las torres de alta tensión. Antes, las torres de alta tensión eran de metal y la norma decía que a 3,5 metros alrededor de la torre tenía que haber un muro de concreto para que las personas no entren, porque si invaden esos 3,5 metros, ese espacio, podrían sufrir daño de electrocución. Actualmente las torres de alta tensión ya son hechas de otros materiales, ya no necesitan este muro de concreto alrededor, pero si nosotros las vemos por ahí, mejor mantengámoslo lejos. ¿De acuerdo? No correr riesgos, ¿no? No correr riesgos, es mejor mantenerse lejos. ¿Cómo nació el electrón? Resistencia del cuerpo humano. Ya les he contado que ¿De las pelis o de los cómics? las personas ofrecen resistencia al ingreso de la corriente eléctrica. Pero la resistencia que tiene una persona es diferente a la de otra persona. Si dos personas hacen contacto con la misma corriente eléctrica, no significa que van a sufrir el mismo daño. Una puede sufrir más daño que otra, porque cada una tiene su propio valor de resistencia. No sé, si medimos oreja a oreja, hay un valor de resistencia. Si medimos en piel seca, hay un valor de resistencia. Si medimos en piel húmeda, otro valor. Si es piel mojada, otro valor. Si hemos escuchado noticias de personas que se han electrocutado bañándose. ¿Por qué? Porque la ducha eléctrica no tuvo su cable a tierra. Debe tener el cable a tierra para evitar que cualquier descarga eléctrica vaya hacia la persona. Que en un medio húmedo aumenta la conductividad, aumenta el riesgo. Entonces, de lugar a lugar, de mano a mano, hay diferente resistencia, ¿no? De mano a hombro y etcétera. Cada lugar de nuestro organismo va a tener un valor de resistencia diferente. Y ya les dije, y es cierto, no es broma, que las personas que son más nerviosas tienen diferente valor de resistencia que las personas que son más serenas, por ejemplo. Las que se asustan con facilidad tienen menos resistencia, más conductancia que las que no se asustan con facilidad. Entonces también como que depende de nuestras emociones. Pero en términos generales hay resistencia en el cuerpo humano. Cuando la corriente eléctrica ingresa al organismo, va a tener un recorrido. Miren, cuando la corriente eléctrica ingresa al organismo, va a tener un recorrido. Pero ese recorrido va a depender de cómo está nuestro organismo.
¿De acuerdo? Repito, el recorrido de la corriente eléctrica dentro de nosotros va a depender de cómo está nuestro organismo. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, esta persona está tocando la corriente eléctrica con la mano izquierda y está cercano al corazón. Si la corriente eléctrica llega al corazón, va a tener un factor de corriente del corazón de 1,5. Pero si toca con la mano derecha, es como que hay más recorrido hasta el corazón. El factor va a ser 1,3. Si toca con la mano izquierda y la corriente sale por los pies, porque puede ser así, 1. Y así sucesivamente. No hay una generalidad, no hay un estándar para decir si la corriente entra a la persona, este es el factor eléctrico del corazón y es uno solo. No, va a depender de cómo está la persona, cómo interactúa con la corriente eléctrica para que haya un recorrido de la corriente. Yo puedo, por ejemplo, decir, a ver, díganme, ¿por dónde irá la corriente si yo estoy tocando una estructura de metal y con la otra mano toco la corriente eléctrica? ¿Por dónde va a ir la corriente? ¿Mano, mano o mano, pies? Mano, mano, ¿no? Porque el metal es conductor. ¿De acuerdo? Y aquí hay una historia muy, muy triste, definitivamente, ¿no? Hace unos años, por ADEPA, estuvo trabajando una persona en el segundo piso, manipulando fierro de construcción. Y él estaba con guantes de cuero, agarrando el fierro. Pero agarraba el fierro de un lado y agarraba del otro lado y el fierro tocó su abdomen, así. Y no se dio cuenta y el extremo del fierro tocó los cables de media tensión de la calle. Estaba en el segundo piso. Fue fácil que lo toque. La corriente entró por el fierro, entró por su mano y salió por el abdomen. Ya no llegó a la otra mano. Salió por el abdomen. Y la corriente, pues es como que es una energía muy fuerte, ¿no? La expulsó a la persona, se cayó al primer piso. Estuvo viva, la llevaron al hospital, pero con todo el abdomen abierto. Porque la corriente entra y hace daño, rompe células, quema. Y cuando sale igual, lesiona todo el abdomen abierto. Eso es lo que publicaron en las noticias. Lo demás no sabemos, ¿no? ¿Cuál sería la atención, la recuperación del señor? No sabemos. Pero así funciona la corriente eléctrica. Entonces, va a haber un recorrido. Nosotros no vamos a decir, entra por la mano y sale por los pies. No es así. Va a depender de cuál es la ubicación, la posición que tenemos. Y las lesiones que se producen son graves realmente. Y todo ese borde de la lesión está carbonizado, está quemado, está como cocinada, no es carne cocinada, así es, ¿no? Entonces, es de tener cuidado realmente cuando hablamos de corriente eléctrica. Y entonces, aquí les cuento esta historia. Había una vez un motor. Ya, un motor que funciona con 220. Pero resulta que, y eso es lo que pasa, ¿no? El motor no está utilizando los 220. Deja libre 150 voltios. ¿Pero qué tiene aquí? Toma de tierra. ¿Eso qué significa? Que estos 150 voltios se van a ir por ahí. Entonces, si una persona viene y toca acá, no debe sufrir nada. ¿Por qué? Porque tiene su cable de tierra que se está llevando esos 150 voltios a la tierra. ¿Pero qué sucede acá? Aquí tenemos el mismo motor conectado a 220 voltios, pero no tiene el cable de tierra. Viene una persona, toca el motor y ella es la que hace de cable a tierra. Ella es la que hace de cable a tierra. Porque
nuestro organismo tiene resistencia y también es conductor, tenemos iones, somos como un cable también. Entonces, estos 150 voltios van a entrar por la mano derecha de la persona y como está parada en tierra, va a salir por sus dos pies y se va a depositar en la tierra. La corriente va a pasar por él. Ahora, ¿esta persona sufre daño o no? Aquí tenemos los siguientes datos. Tenemos la diferencia de potencial, 150 voltios. Y también nos dice que la resistencia total de esta persona es 1500 ohmios. Con eso podemos calcular la intensidad. Y este cálculo sí les podemos poner en el examen. La intensidad, ¿cómo la calculamos? Con la ley de Ohm. Voltaje sobre resistencia. Entonces, intensidad va a ser igual a 150 voltios dividido 1500 ohmios. Intensidad va a ser igual. ¿Cuánto queda? 0,1 ¿qué? 0,10 amperios. Pero esto ocurriría en un material inerte. Nosotros estamos vivos, tenemos un corazón y entonces a este recorrido de la corriente eléctrica en nuestro organismo influye el corazón. Por eso hay un factor eléctrico cardíaco, y el factor va a ser diferente dependiendo cómo es el recorrido de la corriente eléctrica. Entonces, para este caso, la persona está tocando con la mano derecha y la corriente va a salir por los dos pies. ¿Cuál será el factor eléctrico del corazón? Este de aquí, ¿no? La corriente entra por aquí y sale por los dos pies, 0,8. Entonces, tenemos que calcular la intensidad real. Esta intensidad real va a ser igual al factor eléctrico del corazón, 0,8 por 0,10, que es lo que hemos calculado anteriormente, 0,10. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 0,8 por 0,10. 0,08 amperios. Pero ya dijimos que para nosotros mejor hablamos de unidades miliamperios. Los médicos van a hablar así, de miliamperios, de milivoltios. Entonces, la intensidad real, ¿cuánto va a ser? 80 miliamperios. Miren, 80 miliamperios. ¿Cuál es la intensidad a la cual ya se produce tetanización? 10 miliamperios. ¿Cuál es la intensidad a la cual se puede sufrir fibrilación ventricular? 30 miliamperios. ¿Y el cuánto? 80. Fácil muere, ¿verdad? Fácil muere. La pregunta que yo les voy a hacer en el examen, si sale sorteada la pregunta, que salga, ¿no? Ya. Es ¿cuánto tiempo tendrá esta persona para retirar la mano y no quedarse pegado? ¿Nada? ¿Eso lo podemos saber? Sí lo vamos a poder saber. Acuérdense de este valor. Existe una especie de mapas, ya están estandarizados, ¿no? Son bastante referenciales, en los que tenemos lo siguiente: intensidad en miliamperios, tiempo en milisegundos. Aquí hay una línea verde y esta línea nos dice umbral de percepción. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos con una intensidad por debajo de 0,5 miliamperios, no percibimos nada. Tocamos, no sentimos cosquilleo.
Pero a partir de esta línea a más, ya hay percepción, ya sentimos cosquilleo. Por eso dice umbral de percepción. Aquí tenemos una línea azul. Y esta línea azul, umbral de no soltar. Eso quiere decir que por debajo de esta línea, sí vamos a poder soltar. Pero si alcanzamos esta línea o más, nos vamos a quedar pegados. Ya no vamos a poder soltar. La línea marrón, umbral de fibrilación. Por debajo no va a haber fibrilación. De esta línea a más, ya hay mucho riesgo de fibrilación. La línea morada, 5%. Eso quiere decir que el 5% de personas que alcance esta línea, sí o sí, va a sufrir de fibrilación ventricular. Y si alcanzamos la línea roja, 50% sufre de fibrilación ventricular. Entonces les pregunto, esta persona de la que estamos hablando, ¿cuánto tiempo tiene para soltar y no quedarse pegado? No alcanzar el umbral de percepción, de no soltar, el umbral de no soltar. 50 milisegundos, mitad de un segundo. ¿Cómo hacemos? 75. 80, ¿no? 75. 80, trazamos una perpendicular hasta encontrar la línea, ¿no? Del umbral de no soltar y de ahí a la línea del tiempo. Bueno, ustedes con su regla bien hechecito y exactamente, con una exactitud hasta la milésima, por favor, ¿ya? ¿Cuánto tiempo tiene para no quedarse pegado? 60.04, ¿no? Milisegundos. Ya está, perfecto. Ese es el valor exacto. Ese es el valor exacto. Para no quedarse pegado. ¿Y cuánto es eso? 50 milisegundos. ¿Qué tienen que hacer así? Peligrosísimo, ¿no? Peligrosísimo. Y ahora les digo, ¿y cuánto tiempo tiene? Ya miren, imagínense que se quedó pegado. Imaginen que se quedó pegado. ¿Cuánto tiempo tiene para recibir primeros auxilios y no sufrir fibrilación ventricular? Seguimos pues, ¿no? Si aquí es 80, seguimos. 500.3 milisegundos. ¿Les alcanza? ¿Sí? ¿Se le podrá dar primeros auxilios? Un poco difícil, ¿no? Un poco difícil realmente. Entonces, miren ustedes qué riesgoso es estar en contacto. Por eso es que debemos tener nosotros esa cultura, ¿no? De no tocar lo que no conocemos. Muchas veces nos gusta ir por ahí y tocamos, ¿no? Tocamos. No, mejor no, porque podemos sufrir riesgo. No hay que tener miedo de trabajar con la corriente eléctrica, pero sí hay que tener las medidas de seguridad. Todo lo que funciona con corriente eléctrica, todo tiene sus especificaciones. Nos dice con qué voltaje funciona y con qué intensidad de corriente funciona. Y para eso ya nosotros tenemos 2 valores y hasta 3 valores clarísimos. 50 voltios, 10 miliamperios, 30 miliamperios. Si eso funciona con más, no quiere decir, ay no, qué miedo. Hay que tener cuidado. Simplemente hay que seguir las normas de seguridad. Pero esto es en corriente alterna. Yo les puedo preguntar, ¿qué es peor? ¿Alterna o continua? Y para la continua tenemos ese mapita. Comparando, a ver. Por ejemplo, a 200. A 200 te da más chance inclusive. ¿Cuánto tiempo tiene aquí para no quedarse pegado? Más 200 algo. Más de 100, ¿no? Entonces, ¿qué es más peligroso? Alterna, continua. Alterna, ¿no? ¿Aquí alcanza el umbral de fibrilación? No alcanza, ¿no? No llega a alcanzar. No Pero llega. no llega a alcanzar, no lo toca todavía. Claro. Muy bien.
Bien, esto es lo que tenemos, lo que teníamos que hablar de este tema, ¿no? Y en el aula No entendí lo último. ¿Por qué voy al baño, carajo? Este video. No sé eso. ¿Por qué? ¿Te lo explico? Se traje de los sí. O sea, hemos calculado que acá la persona sufre. ¿han leído en la práctica anterior? A ver, ¿quién nos quiere contar de qué se trata? Debate, doctor. Entonces, ¿Un acá debate? tienes Estaría bien. Tenemos bastante tiempo. Tenemos tiempo, ¿sí? Si quieren ganar nota, lo podemos hacer. Lo malo es que es práctica. Sí, que se habla de frente. No, con no les voy a poner posibilidades. 20 de promedio en la tercera fase, a nadie. ¿Puedo le pongo el video? Porque ya no los quiero. Es decir, Mi corazón se está haciendo muy grande. hoy me veo bien, mira. Hoy me veo bien. Muy chiquito, mi corazón se está haciendo muy No chiquito. te ves bien, nos vemos bien. Y no va a crecer. Hablamos de